Examinaron su identificación, cuestionaron su legitimidad y llamaron a seguridad antes de darse cuenta de que estaban a punto de negar el servicio a la única persona que podía acabar con sus carreras en un abrir y cerrar de ojos. La idea llevaba meses rondándole por la cabeza. Al principio era solo un pensamiento silencioso, fácil de ignorar. Pero cuanto más lo pensaba, más le rondaba la cabeza. Daniel Grayson había construido Grayson Trust desde cero. Su banco, su legado, no era solo una directora ejecutiva sentada en una oficina acristalada con vistas al horizonte. Había pasado años asegurándose de que su institución fuera diferente, accesible y basada en la equidad. Pero ¿era realmente así? Esa era la pregunta que la mantenía despierta por las noches. Había oído rumores antes, preocupaciones sobre cómo se trataba a ciertos clientes en ciertas sucursales. Nada flagrante, nada que pudiera aparecer en los titulares, solo una sensación, comentarios de amigos, comentarios casuales de personas en las que confiaba. Al principio no les había dado importancia. Después de todo, su banco tenía políticas estrictas sobre el trato justo, la lucha contra la discriminación y la excelencia en el servicio al cliente. Pero las políticas eran solo palabras en un papel. El cambio real venía de las acciones y Danielle necesitaba pruebas, necesitaba saberlo, no como directora ejecutiva, no como jefa, sino como clienta. Así que hoy era solo otra mujer entrando en un banco, sin chaqueta cara, sin blusa de seda, sin zapatos de tacón de diseño, solo un sencillo cardigan, vaqueros y zapatillas deportivas. Entró en el aparcamiento de una sucursal de Grayson Trust en Indianápolis, Indiana, un lugar que ella misma había aprobado. Solo 3 años antes había estrechado la mano del director de la sucursal en la inauguración, posado para las fotos y pronunciado un discurso sobre la confianza como base de una buena banca. Ahora entraba como una desconocida. Las puertas automáticas se abrieron y el aroma fresco del papel recién impreso y del ambientador industrial inundó el vestíbulo. Echó un vistazo a su alrededor. Era una tarde tranquila, con pocos clientes haciendo cola, una pareja sentada en la sala de espera y un cajero al fondo haciendo cuentas. Daniel se ajustó el bolso al hombro y se acercó al mostrador. Una joven cajera de unos 25 años, de tez pálida y pelo oscuro, recogido en una rígida coleta, levantó la vista hacia ella sin saludar, ni sonreír, solo le echó un rápido vistazo antes de volver a centrar su atención en la pantalla que tenía delante. Daniel carraspeó. Hola, me gustaría hacer un retiro de dinero. La cajera no levantó la vista, solo cogió una carpeta y la deslizó por el mostrador. Rellene esto. El formulario era estándar. Nombre, número de cuenta, importe del retiro. Nada inusual. Daniel sacó un bolígrafo de su bolso y rellenó los datos. $5,000 no era una gran suma, pero sí lo suficiente como para requerir una verificación de identidad. Devolvió la carpeta y fue entonces cuando ocurrió el cambio. La cajera echó un vistazo al formulario y luego a Daniel, frunciendo el ceño y apretando los labios en una fina línea. Había algo diferente en ese momento, una ligera tensión en el aire, una vacilación que no estaba allí segundos antes. Daniel esperó, le dio el beneficio de la duda. La cajera volvió a levantar la vista, esta vez mirando realmente a Daniel, y luego dudó un instante demasiado largo, un momento de duda, y en esa fracción de segundo, Daniel supo que no se trataba de la retirada de dinero, ni de la política del banco, ni de la seguridad, sino de quién creían que era ella. Los dedos de la cajera
Se posaron sobre el teclado y, como si hubiera tomado una decisión, colocó lentamente el documento de identidad de Daniel sobre el mostrador. En lugar de continuar con la transacción, dijo: Volveré enseguida. Daniel entrecerró los ojos mientras la cajera cogía el documento y se alejaba, desapareciendo por una puerta que daba al despacho del director. Exhaló lentamente, golpeando con las uñas la encimera de mármol. No esperaba que la trataran así. No se lo esperaba, pero algo le decía que eso era solo el principio. Pero Daniel no se iba, no hasta obtener respuestas. Daniel se apoyó en el mostrador y observó a la cajera desaparecer detrás de la puerta de cristal esmerilado. La tensión en el vestíbulo se había vuelto más densa, como si algo no dicho flotara en el aire. Miró a su alrededor, fijándose en los pequeños detalles. Un hombre vestido de traje estaba de pie 2 puestos detrás de ella, esperando su turno. Su traje estaba ligeramente arrugado y la corbata aflojada. Parecía que había venido directamente del trabajo. Cuando se acercó unos minutos antes, la cajera lo saludó inmediatamente. Otra mujer mayor con un vestido de flores charlaba animadamente con otra cajera, al otro lado del vestíbulo, sin vacilaciones, sin miradas de escrutinio. Daniel se volvió hacia el mostrador, apretando la mandíbula. Llevaba casi 5 minutos allí de pie, esperando una explicación, esperando algo que ni siquiera debería estar pasando, pero ella sabía lo que estaba pasando. No se trataba solo de una política. Si así fuera, la cajera le habría explicado qué pasaba. No se habría marchado sin decir nada. Esto era diferente. La puerta finalmente se abrió y la cajera reapareció. Esta vez con alguien más, un gerente de sucursal de mediana edad, corpulento, calvo y con gafas sin montura. En su placa ponía Todd Larson. Su expresión era educada, pero demasiado controlada. No se acercaba con la naturalidad de alguien que solo quería ayudar, sino que estaba evaluando. Daniel conocía esa mirada. La había visto antes, pero nunca dirigida a ella. Todd se detuvo en el mostrador y le dedicó una sonrisa forzada. Buenas tardes, señora. Tengo entendido que quiere hacer un retiro. Daniel asintió con la cabeza. Así es, $5,000 de mi cuenta. Mi DNI. Todd miró al cajero y luego volvió a Daniel. ¿Le importa si echo un vistazo rápido a su documento de identidad? Ella exhaló lentamente, manteniendo la voz firme. Ya se lo he dado. Todd ni siquiera reconoció el comentario. Simplemente cogió el documento, lo miró a contraluz, lo estudió y luego volvió a mirarla. Señorita Grayson, es la primera vez que opera con nosotros. A Daniel se le hizo un nudo en el estómago. La pregunta estaba redactada con mucho cuidado, pero el significado era claro. Tú eres de aquí. Su tono se agudizó. He sido clienta de este banco desde que abrió esta sucursal. Todd asintió lentamente, exageradamente, como si estuviera procesando la información. Y dice que va a retirar $5,000. Daniel sintió que se le agotaba la paciencia. Es lo que he escrito. El vestíbulo se había quedado más tranquilo. No en silencio, pero sí más tranquilo. Algunos clientes habían mirado en su dirección, probablemente notando el cambio de energía. Todd dio vueltas al documento de identidad entre sus dedos y sin siquiera mirarla, preguntó: ¿Y a qué se dedica? Daniel soltó una breve risa, más por incredulidad que por diversión.
Ahí estaba el momento en el que la profesionalidad se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrever la verdad. Ella ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Ahora trabajo en finanzas, dijo con cautela. La sonrisa de Todd era forzada. Ah, ¿en qué tipo de finanzas? Daniel dejó que el silencio se alargara y luego dijo, en banca. Eso lo hizo detenerse solo por un segundo, pero en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Ya veo, dijo lentamente, y esta es una cuenta personal, ¿verdad? No una cuenta comercial. Daniel cruzó los brazos. Eso es lo que dice en el formulario. Otro asentimiento lento, otra mirada al cajero, más vacilación y como si tomara una decisión invisible, Todd volvió a poner los ojos en el mostrador. Por desgracia, no podremos procesar este retiro en este momento. Daniel parpadeó procesando las palabras y se enderezó. Disculpe, Todd. Puso una expresión tranquila y mesurada. No podemos verificar la transacción. Daniel sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Cómo que no? Tiene mi identificación, tiene mi número de cuenta. ¿Qué hay que verificar? Todd juntó las manos. Es solo una precaución. Nos tomamos muy en serio la seguridad. Seguridad. Ahí estaba la palabra que la gente usaba cuando no quería decir lo que realmente quería decir. Los dedos de Daniel se curvaron contra sus palmas. No se trataba de un fraude, no se trataba de políticas bancarias. Se trataba de algo completamente diferente, pero ella no se iba, no ahora. No sin una respuesta. Pero Todd aún no había terminado. Tenía una cosa más que decir, y cuando lo hizo, Daniel supo que la cosa iba a ir de mal en peor. Daniel le dejó que las palabras calaran. No podemos verificar la transacción. Su mirada se movió entre Todd y el cajero que esperaba, dándoles la oportunidad de arreglar esto. Quizás se darían cuenta de su error, procesarían la retirada y la dejarían salir sin decir nada más, pero ninguno de los dos se movió. Exhaló lentamente, presionando las palmas contra el mostrador. Todd, dijo, con voz tranquila pero firme, ¿qué es exactamente lo que hay que verificar? Todd mantuvo las manos juntas delante de él, con expresión neutra, demasiado neutra. Bueno, señorita Grayson, las retiradas de grandes cantidades de dinero requieren medidas de seguridad adicionales. Solo necesitamos confirmar algunos detalles antes de continuar. Daniel arqueó una ceja, como diciendo, ¿qué? Todd dudó una fracción de segundo antes de responder. Solo una verificación básica de la cuenta. ¿Puede decirme el último importe depositado en esta cuenta? Daniel lo miró fijamente. Eso no era el procedimiento habitual. Las preguntas de seguridad eran normales, pero esa no era una de ellas. No para un retiro con un documento de identidad válido. Podía sentir el peso del momento presionándola, el desafío tácito. Era una prueba, una forma de hacerla demostrar que tenía acceso a su propio dinero. Sus dedos se curvaron contra la encimera de mármol. No tengo ese número memorizado, dijo con voz tranquila. Pero si consulta mi cuenta como lo haría con cualquier otra persona, podrá ver todos mis depósitos. Todd le dedicó una sonrisa débil. Por supuesto, pero por motivos de seguridad necesitamos asegurarnos de que el titular de la cuenta puede confirmar ciertos detalles primero. Daniel apretó la mandíbula. Acabo de darle mi identificación. Todd no se inmutó. Lo entiendo, pero se sorprendería de la frecuencia con la que recibimos identificaciones fraudulentas.
Respiró lentamente por la nariz. No voy a retirar millones, son $5,000, una fracción de lo que tengo en esta cuenta. Ya he seguido el protocolo, así que déjeme preguntarle de nuevo, ¿cuál es el verdadero problema aquí? La expresión de Todd no cambió. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señorita Grayson. Su paciencia se estaba agotando. Todd, dijo ella con voz mesurada, si yo fuera un hombre con un traje a medida, me estaría haciendo estas preguntas. Las palabras le hicieron cruzar algo por el rostro, demasiado rápido para captarlo, pero estaba ahí. Un cambio en la postura, un sutil tensamiento alrededor de los ojos, y luego, con la misma rapidez, su máscara de profesionalidad volvió a aparecer. No se trata de la apariencia, dijo con suavidad. Se trata de la política. Daniel soltó una breve risa sin humor. ¿En serio? Todd ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Le gustaría probar con otra forma de verificación, propuso. Quizás una factura de servicios públicos, un segundo documento de identidad. Daniel no pudo evitar soltar un suspiro de incredulidad. Quiere que le proporcione un segundo documento de identidad para mi propia cuenta bancaria, donde usted tiene mi dinero. Todd no parpadeó. Daniel negó con la cabeza y golpeó la mesa con las uñas. Vale, hagámoslo de otra manera. Busca mi cuenta. Todd dudó. Tienes mi nombre, continuó ella. Tienes mi identificación. Si compruebas mi expediente, verás que soy cliente de este banco desde el primer día, que ayudé a abrir esta sucursal y que probablemente firmé algunos de tus materiales de formación. Todd permaneció en silencio. Daniel se inclinó ligeramente y bajó la voz lo justo para que quedara claro. Quizá quieras comprobarlo antes de cavar un agujero más profundo. Todd apretó los labios y el cajero, que había estado observando en silencio, se movió incómodo durante un breve instante. Daniel se preguntó si finalmente cedería, si daría marcha atrás, se disculparía y gestionaría esto como debería haberse gestionado desde el principio. En cambio, exhaló un breve suspiro, como si hubiera tomado una decisión a regañadientes. Lo siento, señorita Grayson, dijo con suavidad, sin más explicaciones. No podemos procesar este retiro hoy. Daniel sintió un calor repentino en el pecho. No era por vergüenza, sino por ira. Podía sentir las miradas de los clientes cercanos, miradas sutiles que se dirigían hacia ellos, percibiendo la tensión, pero fingiendo no darse cuenta. Podía oír la cortesía calculada en la voz de Todd, la que le hacía saber que no le preocupaba en absoluto la seguridad. Ya había decidido que ella no debía estar allí, y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Pero Todd acababa de cometer un error crucial, porque si simplemente hubiera procesado la transacción, esto habría terminado aquí y ahora. Daniel estaba a punto de hacérselo lamentar. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Todd hizo algo que le provocó una nueva oleada de incredulidad, algo que convirtió la frustración en ira. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Todd hiciera lo impensable. Se agachó debajo del mostrador, pulsó un discreto botón cerca de la caja registradora y llamó a seguridad. Un guardia uniformado de hombros anchos y con la mano cerca del cinturón salió de una oficina trasera. Su expresión era indescifrable, pero Daniel sabía lo que significaba. Que el gerente de un banco se negara a atender la solicitud de un cliente era una cosa, pero llamar a seguridad era algo completamente diferente. Era una declaración
Era una escalada y le hizo encogerse el estómago. Daniel exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Ya había tratado antes con hombres como Todd, aquellos que no esperaban que se les plantaran, aquellos que se habían propuesto recordar a ciertas personas en su lugar, pero ella no iba a caer en su juego. Levantó ligeramente la barbilla y miró a Todd a los ojos. ¿De verdad vas a hacer esto? Todd puso una expresión cuidadosamente neutra. Solo queremos garantizar una experiencia agradable a todos nuestros clientes, una experiencia agradable. Como si fuera ella la que estuviera montando un escándalo, el guardia de seguridad se acercó con voz mesurada. ¿Hay algún problema aquí? Daniel se volvió hacia él, manteniendo una postura relajada. Depende, dijo con frialdad. ¿Está aquí para ayudarme a acceder a mi dinero o solo para acompañarme fuera? El guardia dudó y miró a Todd, que asintió con la cabeza. Daniel soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Vaya, así que esto es lo que vamos a hacer. Todd suspiró como si fuera él el que estuviera sufriendo las molestias. Señorita Grayson, si desea volver con la documentación adicional, estaremos encantados de ayudarla, pero ahora mismo no podemos. Daniel lo interrumpió. ¿Sabes qué es lo curioso, Todd? Te vi procesar la transacción de ese hombre hace 10 minutos, sin verificación adicional, sin intervención del gerente, sin seguridad. La expresión de Todd se endureció. Ella se acercó al mostrador y bajó la voz. Me pregunto qué hay de diferente en mí. La tensión en la sala cambió. El cajero bajó la mirada, evitando el contacto visual. El guardia de seguridad se movió ligeramente, ahora con una postura menos rígida. Todd, sin embargo, se mantuvo firme. Lamento que se sienta así, señorita Grayson, dijo con voz plana, pero nuestras políticas están establecidas por una razón. Daniel lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente metió la mano en su bolso. Todd se puso tenso y la mano del guardia de seguridad se acercó lentamente a su cinturón. Daniel no parpadeó, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Algunos clientes miraron hacia allí, intuyendo que algo estaba pasando. Todd cambió de postura. Señorita Grayson, solo quiero asegurarme de que queda constancia de esto, dijo con suavidad. Se niega a permitirme acceder a mi propia cuenta, a pesar de haberle mostrado un documento de identidad oficial, mientras que a otros clientes no se les pide nada más. Todd apretó la mandíbula. Daniel se giró ligeramente, apuntando con la cámara al guardia de seguridad. ¿Por qué motivo le han llamado exactamente? El guardia dudó y miró a Todd. Daniel no se movió, no apartó la mirada, no les dio la oportunidad de controlar el momento. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Y entonces Todd cometió un último error. Extendió la mano, no para agarrarla, ni para apartar su teléfono, sino para arrebatarle la tarjeta del mostrador, como si, a pesar de todo, todavía necesitara dar el último golpe. Pero eso fue todo. Ese fue el momento en que Daniel sonrió, porque Todd no tenía ni idea de con quién estaba tratando, y en unos 10 segundos iba a desear haber manejado la situación de otra manera. Daniel dejó que el momento se alargara, dejando que Todd sintiera el peso de su error. Él le había arrebatado el carné de identidad, como si tuviera autoridad para decidir lo que iba a pasar a continuación, como si fuera su banco, pero no lo era. Era de ella. Inclinó ligeramente el teléfono, asegurándose de que la cámara captara la cara. El guardia de seguridad
la tensión en el aire, y luego, con la voz más tranquila posible, dijo: Todd, déjame presentarme como es debido. Su expresión se crispó, la primera señal de verdadera incertidumbre. Daniel extendió la mano hacia su identificación y se la quitó con deliberada facilidad. La volteó en su mano y golpeó con el dedo el nombre impreso en ella. ¿Ves esto? No es la identificación de cualquier cliente. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Estás ante la fundadora y directora ejecutiva de Grace and Trust. El silencio en el vestíbulo del banco fue instantáneo. El guardia de seguridad cambió de postura. El rostro del cajero se quedó sin color. Incluso los clientes que merodeaban cerca, fingiendo no escuchar, se quedaron rígidos. Todd, por primera vez desde que comenzó toda esta interacción, perdió el control. Su garganta se movió mientras tragaba saliva. Abrió ligeramente los labios como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Daniel dio un paso atrás, lentamente, y guardó la tarjeta de identificación en su bolso. Yo construí este banco, continuó. Lo construí desde cero. Yo firmé la autorización para abrir esta sucursal. Yo aprobé personalmente el presupuesto de contratación que te permitió conseguir este trabajo. Todd apretó los puños y su actitud cambió por completo. La cortesía forzada había desaparecido y lo que quedaba era puro pánico. Daniel le dedicó una sonrisa forzada y hoy he entrado aquí como una clienta más, solo para ver qué pasaba. Inclinó ligeramente la cabeza. Ya sabes lo que ha pasado, Todd. Él no respondió. No podía. Daniel bajó un poco la voz. Me han negado el servicio. Me han mentido, humillado y tratado como si no fuera de aquí. Todd finalmente parpadeó y abrió la boca. Señorita Grayson. Daniel levantó una mano. No, usted ya ha tenido su oportunidad de hablar. Ahora escucha. Se giró ligeramente para asegurarse de que todos los que estaban en el vestíbulo pudieran oír sus siguientes palabras. Si estuviera aquí con un traje a medida, si fuera un hombre, si tuviera el aspecto que esperas de un director general, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Todd miró rápidamente al guardia de seguridad, como buscando ayuda, pero éste no dijo nada. La cajera miraba fijamente su caja registradora, como si quisiera desaparecer. Daniel respiró lentamente y volvió a sacar su teléfono. Todd, tengo una pregunta para usted, dijo con expresión impasible. ¿Quiere que envíe este vídeo directamente a la empresa o prefiera que me ocupe de esto ahora mismo? Todd palideció visiblemente, abrió la boca y la cerró 2 veces antes de encontrar finalmente la voz. Señorita Grayson, yo le pido sinceras disculpas. Ha sido solo un malentendido. Daniel arqueó una ceja. Un malentendido, asintió él rápidamente. Sí, por supuesto. Puedo procesar el retiro de inmediato. Daniel dejó que eso quedara en el aire por un segundo y finalmente soltó una risa suave. Todd, dijo sacudiendo la cabeza, tú y yo sabemos que es demasiado tarde para eso. El rostro de Todd estaba pálido porque sabía que ella tenía razón, y lo que vendría después dependía de ella, pero una cosa era segura. Su día estaba a punto de empeorar mucho. El rostro de Todd había perdido toda su confianza. El gerente elegante y pulido que la había despedido con tanta indiferencia 5 minutos antes. Ahora estaba rígido, con las manos agarradas al mostrador, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El guardia de seguridad, que había sido llamado para ocuparse de ella, ahora se movía incómodo, con la mirada entre Todd y Daniel, como preguntando en silencio.
todavía tengo que estar aquí. Daniel exhaló lentamente, golpeando con las uñas el mostrador. Déjeme ver si lo he entendido bien, Todd, dijo con voz mesurada. Hace solo unos minutos, mi identificación no era suficiente, mi nombre no era suficiente, el historial de mi cuenta no era suficiente. Necesitabas más pruebas, necesitabas una verificación adicional. Y ahora que sabes quién soy, dejó que la pausa se prolongara, observándolo retorcerse. De repente, todo eso ya no importa. Todd tragó saliva, su nuez se movió. Señorita Grayson, lamento sinceramente cómo se ha desarrollado esta situación. Puedo asegurarle que no fue intencionado. Daniel soltó una risa sin humor. No fue intencionado, repitió Todd. ¿Cree que soy estúpida? Sus ojos se abrieron ligeramente, pero permaneció en silencio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Continuó ella, con voz tranquila, pero aguda. Me miró, y en su mente ya había decidido que yo no debía estar aquí. Puso todos los obstáculos que pudo, para asegurarte de que lo supiera. Todd negó con la cabeza rápidamente. Señorita Grayson, le aseguro que no fue así. Daniel levantó una mano para interrumpirlo. No, dijo con voz firme. No quiero escuchar más disculpas ensayadas, porque seamos claros. No te arrepientes de lo que hiciste. Te arrepientes de que te hayan pillado. Todd apretó la mandíbula. Los clientes del vestíbulo ya no fingían. No escuchar. El aire se sentía cargado. El peso del momento se hundía en todos los que estaban cerca. El cajero que había iniciado todo este lío se quedó paralizado, mirando la caja registradora, negándose a levantar la vista. Daniel se volvió hacia el guardia de seguridad. «Te llamaron para que me acompañaras fuera, ¿verdad?», preguntó. El guardia dudó. Luego asintió lentamente. «Sí, señora. Eso fue lo que entendí». Ella asintió. «Y ahora que sabes quién soy, sigue pensando lo mismo». El guardia miró a Todd y luego volvió a mirarla, cambiando ligeramente de postura. «No, señora, solo seguía instrucciones». Daniel lo estudió durante un momento. Sabía cómo funcionaba esto. Todd intentaría echarle la culpa a todos los demás, fingir que se trataba de una reacción exagerada e intentar que todo se olvidara. Pero esto no se iba a olvidar. Daniel cogió su bolso y sacó una tarjeta de visita. «Esto es lo que va a pasar», dijo deslizándola por el mostrador hacia Todd. «Va a llamar a mi oficina, va a concertar una reunión con la empresa y va a explicar con todo detalle por qué ha ocurrido esto hoy». A Todd le temblaban ligeramente los dedos mientras cogía la tarjeta. «Por supuesto, señorita Grayson, por supuesto». Daniel se volvió hacia el guardia de seguridad. «Le agradezco que interviniera cuando se lo pedí», dijo con tono tranquilo, «pero le aconsejo que tenga más cuidado con las situaciones que realmente requieren su intervención. Si un cliente no está causando problemas, el primer paso no debería ser intimidarlo». El guardia asintió con la cabeza. «Entendido, señora». Se volvió hacia la cajera, que seguía fingiendo que no existía. Daniel dijo con voz tranquila pero firme. La joven se estremeció. Daniel se inclinó ligeramente sobre el mostrador. «Usted vio mi identificación, tenía la información de mi cuenta, y aún así decidiste que no merecía la pena escucharme». El cajero finalmente levantó la vista. Con los ojos muy abiertos, «Solo seguía el protocolo, señora». Entonces quizá debería preguntarse, ¿por qué el protocolo solo parece aplicarse a personas como yo? El cajero tragó saliva con dificultad.
y apartó la mirada. Daniel echó un último vistazo a la sucursal. Todos los clientes de la sala estaban mirando, y todos los empleados habían oído que ya no se trataba de un retiro de dinero, sino de algo más importante. Daniel enderezó los hombros. Había dejado claro su punto de vista, pero no había terminado, porque ahora se iba a asegurar de que esto no volviera a suceder. Daniel se alejó del mostrador con el tacón resonando contra las baldosas pulidas, mientras se dirigía hacia la salida. El silencio en el banco era denso, casi sofocante. Nadie se movía, nadie hablaba. Todd estaba paralizado, con la tarjeta de visita todavía apretada entre los dedos. La cajera parecía querer que la tierra la tragara. El guardia de seguridad, que estaba tan dispuesto a acompañarla fuera, ahora parecía incómodo, inseguro, y los clientes habían dejado de fingir que no miraban. Daniel se detuvo en la puerta y luego se volvió lentamente para decir una última cosa. No era del tipo de persona que dejaba pasar algo así. Había pasado años construyendo este banco. Se suponía que era un lugar donde la gente se sentía segura, respetada y valorada. Pero hoy le habían recordado que las políticas en papel no significaban nada. Si las personas que las aplicaban no creían en ellas. Respiró lentamente mientras observaba la sala, y luego, con una voz firme, clara e imposible de ignorar, dijo: «Esta es la última vez que algo así sucede. En mi banco». El peso de sus palabras se posó sobre la sala. Todd se estremeció. La cajera se movió en su sitio y el guardia de seguridad bajó la mirada. Daniel continuó: «No me quedaré de brazos cruzados mientras los clientes son tratados de forma diferente por suposiciones, prejuicios o simple ignorancia». No levantó la voz, pero no era necesario. Todos la estaban escuchando. «Habrá cambios», dijo simplemente, «cambios reales, porque si esto me puede pasar a mí, la directora general, solo puedo imaginar lo que les pasa a las personas, que no tienen poder para defenderse». El banco permaneció en silencio. Todd tragó saliva y su garganta se hinchó. «Señorita Grayson, le aseguro». «No me asegure nada», dijo ella fríamente. «Muéstreme». Su boca se cerró de golpe. Daniel miró su teléfono. La grabación seguía activa. La detuvo y guardó el dispositivo en su bolso. «La empresa se pondrá en contacto con usted», dijo, y Todd se puso rígido. «Quizá quiera empezar a buscar un nuevo trabajo». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Las consecuencias no se hicieron esperar. A la mañana siguiente, Daniel ya había programado una reunión de emergencia con el equipo directivo de la empresa. Se convocó a todos los directores de sucursal. Se revisaron todas las políticas de atención al cliente y Todd desapareció. Pero Daniel no se detuvo ahí. Implantó una formación obligatoria sobre sesgos en todas las sucursales. Introdujo un nuevo sistema de responsabilidad y animó a los clientes a denunciar cualquier caso de discriminación, por sutil que fuera. En cuestión de semanas, la confianza y la cortesía cambiaron. Los empleados eran más conscientes y los clientes, especialmente aquellos que habían sido ignorados o desatendidos en el pasado, comenzaron a notar la diferencia. Daniel nunca olvidó aquel día en el banco, porque fue la prueba de algo que siempre había sabido. El cambio real no se produce por las palabras escritas en un papel, sino porque alguien se niega a aceptar las cosas tal y como son. Y hoy esa persona era ella. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar o conoces a alguien que lo haya hecho, no te quedes callado.
Zrenia denuncia y, lo más importante, exige un cambio. Porque la única forma de que las cosas mejoren es cuando nos negamos a aceptar menos.